Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, terroristas en traje. Entérense de cómo el esfuerzo internacional para boicotear a Israel tiene profundos lazos con organizaciones terroristas y cómo Israel se está defendiendo. Lo primero que intentarán hacer es decirte que Israel es un estado de apartheid. Boicotear al Estado de Israel es de hecho una nueva forma de antisemitismo. Además, vean cómo los trabajadores árabes palestinos están prosperando en un parque industrial israelí y prueban que ese movimiento de boicot contra Israel está equivocado. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo por Enlace. Bienvenidos al Vigilante desde Jerusalén. Desde el milagroso renacimiento de esta nación en 1948, los enemigos de Israel han intentado destruirla a través de guerras, bombas, cohetes y terrorismo. Y en todo eso, Israel no solo ha sobrevivido, ha florecido. Y cuanto más Irán, Hamás y Hezbollah amenazan con su destrucción, Israel continúa floreciendo más en conocimiento, ciencia y alta tecnología. Se está bendiciendo al mundo con innovaciones avanzadas. Amigos, está claro que los enemigos de Israel han fallado miserablemente, y ellos lo saben. Pero en años recientes hicieron un nuevo plan. Inventaron una nueva táctica para lisiar al Estado judío, y esta vez no involucra cohetes ni bombas, involucra boicotear, despojo de inversiones y sancionar al Estado de Israel. Boicot, despojo y sanción, o BDS en español. Es un movimiento que ha ganado seguidores en Occidente, particularmente en Europa. Lo que el BDS quiere lograr es boicotear los bienes que se hacen aquí en Israel. No negociar o comerciar con Israel, que no haya turismo ni compañías internacionales con base en Israel, que los estudiantes no vengan a estudiar a Israel. Y la lista continúa. Básicamente, un colapso económico y cultural total para esta tierra. Eso buscan. Al mismo tiempo, el movimiento BDS quiere aislar a Israel diplomáticamente a través de sanciones y campañas de presión por varios gobiernos y organismos internacionales. La gente del BDS tiene la misma meta que Hamás y Hezbollah. Quieren la destrucción de Israel, solo que están usando diferentes tácticas para lograrlo. Por suerte, Israel está respondiendo a esta gran amenaza. Hablamos con Zaki Gabrieli para informarnos. Él es el director de la Fuerza Nacional de Tareas de Israel en contra de la deslegitimación en el Ministerio de Asuntos Estratégicos. Es decir, él es la cabeza del gobierno israelí para luchar contra el BDS. Vean esto. La audiencia occidental puede que no sepa mucho sobre esto. ¿Por qué este movimiento de boicot, despojo y sanción es tan peligroso para el Estado de Israel? Si entras a un campus estadounidense y dices, hola, me llamo cualquiera que sea tu nombre, y mi propósito designado aquí en este campus es hablarles sobre la erradicación total del Estado de Israel. Bueno, nadie se atribuiría ese derecho, nadie
consideraría incluso hablar contigo. Pero ¿qué si se pusieran un disfraz y una máscara de un activista de derechos humanos, hablando sobre justicia, igualdad y libertad? Esos son valores occidentales que corresponden perfectamente al 2019. El BDS es el final del Estado judío. Hamás y el PFLP, el Frente Palestino para la Liberación de Palestina, que estuvo secuestrando aviones en los 70 y los 80. Uno de los primeros. Sí. Claro, exacto. Sí. Y Hamás, de hecho, ellos tomaron más de 30 operativos actuales y pasados de su propia organización terrorista, de su infraestructura de terrorismo, y los puso a promover las organizaciones de boicot. En todo el mundo, por ejemplo, en la Autoridad Palestina, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania. Es una actividad de amplio alcance, más de 100 enlaces que unen de terror desde organizaciones terroristas designadas y el otro lado de una organización de la sociedad civil. ¿Está bien que los gobiernos extranjeros subsidien, den fondos a organizaciones que tienen, de hecho, conexiones con organizaciones terroristas y son designadas? Porque sentimos que debemos reiniciar la conversación, y exacto, eso hicimos, reiniciar la conversación, porque el hecho es que esta campaña de boicot no es meramente una campaña de boicot, es parte de una atmósfera anti-israelí que está a nivel de gobierno y a nivel de organizaciones internacionales. Podemos hablar de la ONU y sus afiliados. Podemos hablar de los medios partidistas. Es toda una campaña y este segmento del BDS es solo una parte de 4 ramas de una campaña de deslegitimación. Sí. Es el gobierno, son las organizaciones internacionales, son los medios y, claro, el nivel comunitario que favorece el BDS. Están intentando motivar a las comunidades para ser muy ruidosos y ser muy anti-Israel. Los terroristas convictos del estilo de Hamás se han infiltrado en esas organizaciones BDS y tenemos al gobierno financiando esas ONGs. Bueno, hemos decidido investigar esto, lo llamamos el rastro del dinero. ¿Quién patrocina esta idea exacta de boicotear al Estado? Un Estado normal. Puedes criticar al Estado de Israel y está bien, como cualquier otro Estado. Pero ¿por qué cuando se trata de criticar a Israel ves toda una campaña de 360 grados patrocinada por gobiernos extranjeros, patrocinada por la UE? Ahora, debemos decir que la UE ha sido una entidad muy amigable del Estado de Israel. Han estado diciendo que están en contra de los boicots al Estado de Israel. Ahora, al mismo tiempo, de la misma manera y en el mismo periodo que se hizo esa afirmación exacta, hemos identificado más de $5 millones que se han inyectado a las organizaciones que promueven el BDS. Saki, para la gente en casa, ¿cuáles son las señales que debemos buscar? ¿Cuáles son las cosas que los boicoteadores dicen, las técnicas, las tácticas que usan en esos esfuerzos para deslegitimizar a Israel? Bueno, lo primero que intentan hacer es decirte que Israel es un estado de apartheid. Se refieren a lo que pasó en Sudáfrica en la década de los 70 y 80 y ponen la misma imagen del apartheid que había de hecho en Sudáfrica y le imponen la imagen de Israel, mientras que Israel es un estado demócrata, tiene límites y balances, tiene prensa libre, un sistema judicial libre, opinión libre, de aquí al apartheid. Cuando escuchas esa cantaleta de que Israel es un estado de apartheid, deberías preocuparte, porque es la exacta imagen, es la imagen exacta que quieren que se adquiera en los corazones y las mentes occidentales. Sí, quieren que Israel sea excluido del resto de las naciones, que esté marginado. Nadie comerciará con Israel económicamente. Pienso en Airbnb, una compañía muy popular, muchas personas en Estados Unidos y en Occidente la usan. Airbnb ha estado diciendo que van a boicotear Judea y Samaria, comunidades israelitas. Bueno, Airbnb debería lamentar lo que hicieron y creo que de manera muy positiva, no solo los oficiales estadounidenses están en contra de esa resolución exacta o decisión. Sobre todo, Tzaki, Israel está haciendo un gran trabajo al combatir esa amenaza y comienza aquí, en el Ministerio de Asuntos Estratégicos. Tu equipo está encabezando este esfuerzo. Cuéntanos cómo Israel está defendiéndose contra los boicoteadores. Primeramente, Eric, es conocer al rival, entender al rival, a sus líderes,
las organizaciones, sus redes, sus tácticas, sus campañas. Tenemos una buena imagen del rival. ¿Qué hace? ¿Dónde lo hace? ¿Dónde deberíamos estar muy enfocados y proveyendo la información? El reporte de los terroristas con trajes se ha entregado a nuestro gobierno amigable, a instituciones financieras, a quienes debemos alertar para no involucrarse con terroristas. Lo segundo que hacemos es una red de contactos para cientos y cientos de organizaciones pro-Israel, judíos, cristianos, amigos, aún musulmanes que trabajan juntos porque entienden que justo esta llamada al boicot es lo contrario a ser justos, a estar a favor de la paz. Lo tercero que hacemos en el marco de la Fuerza Tarea Nacional es en lo cognitivo. Explicamos, nosotros proveemos información e incluso tenemos campañas en curso. Invito a los televidentes, a la audiencia del Vigilante, para que entren a 4IL, número 4il.org.il, y puedan entrar y ver mucho materiales en línea para compartir y verlos, y pueden incluso conocer cuáles son los peligros de la campaña del BDS. Y educarse. Y educarse, exactamente. Sí, Zaki, muchas gracias. Gracias por el gran trabajo que haces aquí en el Ministerio de Asuntos Estratégicos contra la amenaza del BDS. Gracias, Zaki, lo aprecio mucho. Regresando, visitamos una compañía israelí que ha sido impactada por BDS. Amigos, esto es muy importante. Van a escuchar de primera mano los efectos destructivos de este movimiento BDS, no solo en Israel, sino contra palestinos. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Muchas gracias por recibirnos aquí en Ofertex, en el Parque Industrial Barcán. Este lugar está agitado con actividad, muy ocupado. ¿Qué hacen aquí? Esta es una fábrica que elabora textiles reciclados. Entiendo. Nuestra historia es que recolectamos ciertos textiles que otras compañías y otras fábricas desechan, que tal vez fabrican toallas húmedas. Nosotros las recolectamos, las traemos aquí y las molemos hasta hacer las fibras. Llevamos el proceso desde el inicio, donde vamos las rehacemos. Es una forma muy única de unirlas. Podemos mezclar colores, ponemos los estampados juntos. Y eso nos da muchas opciones para el tipo de telas que vendemos en todo el mundo. Tenemos 120 trabajadores aquí en la fábrica. ¿Sí? Donde 100 de ellos son palestinos y 20 son judíos. Los dueños son judíos de esta empresa. Los dueños son judíos de Israel y somos... Lo interesante sobre los palestinos que trabajan aquí es que todos son familia. Muchos tienen una conexión. Es decir, que el padre trajo al hijo o trajo al sobrino y llevan trabajando aquí años. Porque es un lugar de trabajo muy seguro. Como dices, judíos y árabes trabajando lado a lado, hombro a hombro, con una meta en común. Sí. Aquí en Samaria. Sí. En el Shamron. Sí.
Sí, no se dice mucho de nosotros en los medios. No, porque son buenas noticias. Son buenas noticias y no es algo emocionante. Cierto. Porque es un día común. Están interesados en trabajar y ganarse la vida. Quieren criar a sus hijos y darles lo que ellos no tuvieron. Claro. Lo mismo que en todos lados del mundo. Y ven a todos trabajando detrás de nosotros y, por cierto, les pagan un buen salario aquí. ¿Cierto? Más de lo que ganarían en territorio palestino. Correcto. Para darle una idea, aquí el salario mínimo para un trabajador es de unos 6,000 ciclos. Bien. Y si estuvieran trabajando en la autoridad palestina, serían unos 1,600 ciclos al mes. Dan y los trabajadores aquí en Ofertex ganan un gran salario, es una atmósfera familiar, cosas grandiosas pasan aquí, pero a algunas personas no les gusta eso. Tuvimos un ataque terrorista, no aquí en Ofertex, sino en el Parque Industrial Barkan hace unos meses. 2 personas murieron, tenían familias jóvenes, 2 israelitas. Cuéntanos un poco de ese ataque si puedes y el tipo de impacto que tuvo en los negocios y las fábricas aquí en el Parque Industrial Barkan. Pues creo que lo que aprendimos del ataque en primera, que pasa donde sea. Sí. La violencia es algo que pasa y no hay forma de saber cuándo va a pasar. Claro. Lo interesante es que fue el único y primer incidente en 30 años en esta zona industrial. Vaya. Y esta zona industrial tiene entre 8,000 y 10,000 trabajadores palestinos. Es la zona industrial más grande en el país. Y por eso es único el hecho de que no haya hubo pasado. violencia en 30 y no años. hubo violencia y es algo que ha sido así por 30 años y este es el primer incidente. Eso es lo que nos sorprende. Sí. También nos da la confianza de que es un lugar seguro para trabajar. Sí, otro asunto es este movimiento Boicot, Despojo y Sanción, BDS, por sus siglas en español, del que hablé hace rato. Ahora, el movimiento BDS está atacando el Parque Industrial Barkan y las compañías aquí como Ofertex. ¿Cómo les ha afectado por esto y por qué es algo peligroso? Bueno, pues hay 2 áreas de preocupación. Uno es el mercado europeo, que está muy afectado por la opinión pública. Y por eso, si sus clientes se ponen a preguntar de dónde viene esto y ven Ofertex, no escondemos nada. Sí. Ellos pueden buscarlo en internet y ver quiénes somos. Así que dejan de comprarnos y le dicen a las tiendas que dejen de llevar cosas de aquí. Porque vienen de Judea y de Samaria. Y ellos no quieren comprarnos. Esa es una. Y la segunda es que aún en los países escandinavos hemos tenido incidentes que de nuevo los clientes les dicen a las tiendas que no quieren comprar los productos que vienen de esta área. Incluso los clientes hacen esto Incluso en los Europa, clientes sí. Escandinavia. Es parte de la propaganda BDS. Sí. Y creo que no se dan cuenta de que no solo nos daña, obviamente nos daña, pero también daña a los trabajadores palestinos. Porque ellos, si tenemos problemas, despediremos a los trabajadores. Ellos son los que pierden también. Sí. Entonces nadie gana. Nadie de su lado investiga y dice, bueno, ¿qué pasará con las familias palestinas que Claro. trabajan en esos lugares? De 8 a 10,000 palestinos Así trabajan es, sí. aquí. Exacto. Y ganan un gran salario, Sí. tienen una buena vida aquí. Como dijiste, el movimiento BDS no solo daña al Estado de Israel, daña a los palestinos que se benefician Exacto. al trabajar. Y ellos también temen aquí. hablar y no están dispuestos a hablar sobre eso en Sí. los medios por temor, y eso es lo que pasa. Como pudieron ver, los israelitas están defendiéndose del movimiento de boicot, despojo y sanción conocido como BDS. Y después del corte, conoceremos a un joven activista israelí que sacudió a las redes sociales al enfrentar a los enemigos de Israel. Quédense con nosotros desde aquí, en Jerusalén. Pues es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Esta
Esta semana hablamos del movimiento BDS, el esfuerzo de radicales en todo el mundo para boicotear, despojar y sancionar al Estado de Israel para aislar a Israel diplomáticamente y destruir su economía. Es solo uno de los nuevos campos de batalla que Israel enfrenta. El otro son las redes sociales, y los activistas israelíes están respondiendo al llamado. Hanania Naftali ayuda a llevar el mensaje del gobierno de Israel hasta las redes sociales y nos acompañó en Tel Aviv con la verdad sobre esta gran tierra. Vean esto. En este hermoso día en Tel Aviv. Gracias por invitarme. Es genial tenerte en El Vigilante. Oye, he seguido tu prolífica transmisión en las redes sociales para defender a Israel. En YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cómo entraste a esto? ¿Cómo entraste al espacio del activismo pro-Israel? Bueno, no sé si tú lo sabes, pero crecí siendo israelí y yo era una persona tímida, introvertido. ¿Tú? Sí. Y en el momento en que decidí que debía defender a Israel y debía hablar por mi país, fue cuando era soldado en la Franja de Gaza, estaba en el cuerpo armado, y vi cómo los medios estaban transmitiendo mentiras certeras sobre mi país. Yo estaba en la Franja de Gaza, yo sé cómo operamos, sé qué órdenes nos dan. Y dije, bien, suficiente. Estoy cansado de las mentiras que se están esparciendo. Falsedades. Exacto. Y dije, bueno, tengo que hacer algo para que esto pare. Sí. Y en ese momento decidí hacer videos, decir, oye, yo soy israelí. Estuve en la barrera de protección. Ahí. Sí. Y esto es lo que vi, esto es lo que hice y eso es todo. En breve les comparto esta verdad muy rápido. De hecho, hice un video con el primer ministro de Israel también. Muy bien. Y en verdad quería preguntarle por qué él era el embajador de Israel en las Naciones Unidas. Tenía que ser en la ONU. Exacto, ¿sí? Abogando por Israel. Sí. Quería preguntarle, ¿cómo lo haces? ¿Cómo hablas la verdad sobre Israel? Sí. Y lo dijo muy simple. Lo único que tienes que hacer es compartir la verdad. Escucha, las personas que hablan contra Israel tienen que pensar en cómo van a mentir, cómo esparcir falsedades. Lo único que debo hablar es la verdad. Y tú sabes, tenemos la Biblia. Además de ser un libro histórico y un libro religioso, es un hecho. Compartir la verdad es una de las cosas más simples de hacer. ¿Qué cosas son las que te molestan más? Mucho. Cuando se trata de reportar algo de Israel. Pienso en BDS, Irán. Sí. Bueno, sí hay muchas cosas que honestamente me molestan en una forma buena porque me inspiran a hablar por mi país. Y obviamente estoy influenciado porque soy israelí, nací y fui criado en Galilea, así que amo mi país. Sí. Me molesta ver cuando las personas dicen mentiras sobre Israel. Cuando era soldado, yo pasé mucho tiempo en Cisjordania, Judea y Samaria y vi cómo nuestros soldados trataban a los palestinos, cómo tratábamos a los árabes. Sí, y era humanamente. Exacto, qué locura. Oye, el movimiento BDS, ¿qué quiere? Quiere boicotear a Israel, quiere aislar a Israel económicamente. ¿Y qué van a lograr con los palestinos que están trabajando en compañías israelíes? Van a perder sus trabajos, Samaria. Es una locura. Sí. Escuchen, Israel es uno de los países más impresionantes que haya visto. Es un país diverso donde ves musulmanes, cristianos y judíos, obviamente, y otras religiones reunidas bajo la sombra de Israel. Y por eso, BDS y todas las personas anti-Israel me molestan tanto, porque Israel es uno de los países más pequeños del mundo. Es del tamaño de Nueva Jersey. Exacto, y las personas nos tratan como si fuéramos el problema más grande del mundo. Creo que los verdaderos cristianos apoyan a Israel. Los verdaderos cristianos oran por Israel porque es vital. Tal vez no lo ven. Es bíblico. Exacto. Y esto me inspira porque no ven en verdad lo que sucede en Israel y oran con su fe.
Y nosotros en Israel vemos el resultado. Lo vemos y es impresionante. Sí. Y quiero agradecerles a esos cristianos. A continuación, mis conclusiones sobre este movimiento BDS contra Israel y cómo ustedes, sí, ustedes, pueden ayudar a Israel a vencerlo. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Amigo, es impresionante para mí que una democracia libre, abierta y tolerante como Israel sea presentada por ese movimiento BDS como un estado malvado de apartheid. Si ven este programa cada semana, conocen la verdad, saben que Israel es una fuerza para el bien en esta región y en el mundo, una luz a las naciones. Por eso nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está peleando contra ese movimiento BDS. Ayudamos a encabezar una legislación en lugares de todo Estados Unidos y nos aseguraremos de que BDS nunca más meta su cabeza antisemítica en los Estados Unidos. Hasta ahora, 26 estados han adoptado la legislación de prohibir el BDS en su territorio. CUFI está orgulloso de ser la punta de este movimiento anti-BDS y queremos que ustedes nos acompañen para que ustedes puedan hacer la diferencia para Israel y para Estados Unidos. Está la página web y el teléfono en su pantalla. Llamen o den clic para unirse a este movimiento hoy. Y por cierto, se están uniendo a un equipo ganador. En el libro de Isaías capítulo 54, Dios Todopoderoso le dice a Israel: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio contra ti, tú la condenarás. Ahora, como podemos ver con la legislación anti-BDS que se está aprobando en más y más estados, Dios guarda su promesa eterna de proteger y prosperar al pueblo de Israel. Bueno, gracias por acompañarnos en El Vigilante desde Jerusalén. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.